Todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta tarde-noche de miércoles. Estamos muy agradecidos con ustedes por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares. Uno de los propósitos nuestros como pastores es estar alimentando de alguna forma, fortaleciendo la fe en los tiempos de tanta dificultad y de tanta presión como la que nosotros vivimos hoy. Y vamos a la escritura y vamos a orar y a ponernos todos de acuerdo para poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Esta tarde-noche queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar juntos. Y Señor, pues el propósito es tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos permitas transferir la palabra que tú nos has dado, Señor. Y hemos caminado hoy aprendiendo cada vez más, Señor, de cómo tú nos has dado una verdad que es maravillosa, extraordinaria, porque se cumple, porque es poderosa, porque es un fundamento de vida, porque es la verdad. Y cuando caminamos en la verdad, claro que hay frutos agradables como un resultado de la obediencia a la misma. Así que gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos, nos ponemos en tus manos. Recibe el honor y la gloria hoy en esta preciosa tarde-noche de miércoles. Gracias, amén. Muy bien, vamos a entrar. Sabemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es el creador del mar y de todo lo que en ellos hay. También es creador del oro y de la plata. Si por fe hemos creído que Él es nuestro Padre y nos ha dado su Espíritu, ¿qué hay de malo en que nosotros usemos esa autoridad que Él nos ha dado para saciar nuestras necesidades con tal de que no perezcamos? ¿Qué hay de malo en usar la palabra para nuestra conveniencia? ¿Sería la satisfacción de nuestras necesidades lo que determina nuestras vidas? Bueno, pues analizando estas preguntas vamos a caminar recordando que la misión de Jesús en el desierto era vencer al tentador, mostrándole que era un digno hijo de Dios. El tentador no estaba ofreciendo aquí una solución al problema o necesidad, sino que una vez más estaba sembrando dudas de la palabra de Dios. El diablo una vez más estaba condicionando una relación, ¿verdad?, eterna, la cual Dios había declarado con voz audible desde el cielo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A la satisfacción de una necesidad realmente perentoria aquí en la tierra. Por eso Jesús, que no tenía dudas de lo que era para Dios y de la unidad eterna que había entre ellos, reconociendo que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Respondiendo, Jesús le dijo, Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo tengo hambre, mucha hambre, pero hay algo más importante que comer, y es cumplir aquello por lo cual el Padre me ha enviado. Escrito está que mi vida no depende de un bocado, sino de mi Padre que me la ha dado. Veamos que Jesús citó el mismo versículo de la provocación en el desierto, confirmando con esto que estaba representando a la nación de Israel, el primogénito de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Donde Israel falló, Jesús venció. El pueblo de Israel era la vid que Jehová sacó de Egipto para plantarla en Canaán, y que al final, cuando le fue a ver para comer de su fruto, no encontró sino uvas silvestres. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mas hay alguien que dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús es el primogénito del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Él es la vid verdadera y nos hizo sus pámpanos al poner en nosotros el fruto de su espíritu. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Israel le falló a Dios, porque a través de Israel Dios iba a llenar la tierra de su conocimiento, así como las aguas cubren el mar. Esa nación escogida por Dios iba a ser el instrumento para cubrir de la palabra el mundo entero. Isaías 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Pero aconteció algo: Israel rechazó al Mesías. No obstante, Jehová cumplió su palabra a través de Jesús y la predicación apostólica. Pues hoy Jesús ha logrado que el Padre sea adorado en toda nación, en toda tribu, en toda lengua y en todo pueblo. Gloria a Dios por la fidelidad y la lealtad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Tomemos esta enseñanza y no la olvidemos cuando vayamos a una misión a la cual Dios nos envía. No nos desviemos, ¿verdad? Ni hagamos turismo cuando no hemos sido enviados para eso. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Él se puso en ayuno y oración, pues seguramente Él haya dicho algo semejante: a mí no me trajeron para asolearme, ¿verdad?, al desierto, así que vine al desierto para ser tentado por el diablo. Ese era el propósito por el cual había sido llevado al desierto. Por tanto, vengo a atar al valiente, al fuerte. Vengo a quitarle sus armas. Vengo a vencerlo. Vengo para quitarle los despojos. Esto habla de las almas humanas de las cuales él se había apropiado. El diablo también, en su astucia, estaba decidido a todo. Él estaba dispuesto a todo, pues sabía que de aquella lucha ganaría para siempre el más fuerte. Si vemos bien en el contexto de lo que estamos estudiando, el diablo en esta lucha estaba empuñando, traía él, ¿verdad?, en sí un arma más poderosa de lo que en muchas ocasiones hemos interpretado, ¿verdad? Y esta arma la traía para enfrentar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El diablo empuñó el arma de la presunción. Veamos lo que le dijo en Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, mira, me conmueve realmente tu situación, pero no entiendo, en verdad se me hace difícil aceptar
¿Cómo un hijo de Dios puede estar pasando hambre? ¿Cómo un hijo de Dios puede estar sufriendo necesidades, teniendo poder y autoridad? Como se ve, no era todo o tanto la duda de que era un hijo, sino que el argumento demoníaco versaba en que un hijo de Dios tiene el poder sobrenatural del que lo engendró. Juan capítulo 1 versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que los creyentes son engendrados por la voluntad de Dios, por lo cual no debería de esperar a que el Padre le supliera sus necesidades. Esto es lo que el diablo está diciendo ante esta tentación. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Entonces él esperaba, ¿verdad?, que actuara, que accionara, sino que siendo hijo debería de usar su don, debería de usar su poder, debería de actuar independientemente del Dios Altísimo. Por eso el diablo aprovechó el momento más terrible del ayuno para decirle a Jesús: bueno, ¿no dijo Dios que tú eres su hijo amado en el que él tiene su contentamiento? Si ahora sientes hambre, ¿por qué no haces un milagrito? ¿Verdad? Mateo 4:3. Di que estas piedras se conviertan en pan. Di, habla, tú eres el Hijo. Tienes el poder de Dios en ti. Solamente tienes que decirlo. Y suficiente. Se acabará tu hambre. Se acabará tu escasez. Vamos, confiesa con tu boca. Llama a la existencia y verás como la piedra, a pesar de ser un mineral duro, un mineral sólido que no se hizo para comer, quedará convertido en pan y podrás saciarte con él. Hazlo ya, habla, di la palabra. El diablo incitaba al Hijo de Dios a violentar la naturaleza y modificar lo que Dios había dicho y hecho. Si hubo un día realmente en que el diablo quería que Jesús hiciese un milagro, era ese. Ese era el momento propicio, apropiado para él. Y ese es el mismo argumento que usa con los cristianos a cada momento y que también usan algunos predicadores en su mensaje. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes un carro nuevo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esa condición? Dios te ha dado poder. Cambia tu vida. Decláralo. Confiésalo con tu boca. Di, habla, confiesa, hazlo ya. Esta es la astucia del adversario. Usar una promesa y tergiversarla para incitarnos a actuar en contra de las órdenes establecidas por la voluntad de Dios. Pues es verdad que la Biblia nos dice que los hijos de Dios tienen autoridad. Si no fuera así realmente, el tentador, ¿verdad?, no le hubiera dicho a Jesús: si eres hijo de Dios, ahí en Mateo 4:3, si eres hijo de Dios. Claro que los hijos de Dios tienen autoridad. Es incuestionable que de ellos es el pacto y las promesas, así como es innegable que con su boca pueden cambiar las cosas, que en ellos hay poder y hay vida. ¿O no dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación? Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Inclusive vemos que cuando los judíos rodearon a Jesús preguntándole si él era el Cristo, y él les dijo que el Padre y él uno son, ellos tomaron piedras para apedrearle por considerarlo una blasfemia, pues siendo hombre se estaba considerando Dios. Juan capítulo 10 versículo 24 al 33. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26.
Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30. Yo y el Padre uno somos. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Verso 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mas Jesús entonces les responde a estos hombres en Juan capítulo 10, verso 34 al 36. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Indudablemente, Jah llamó dioses e hijos del Altísimo a sus siervos. Salmo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, porque uno somos con él. Lo que no es verdad es que un hijo de Dios se atreva a usar su autoridad en contra o de manera independiente de la voluntad de Dios, ¿verdad? Aclarando que como creyentes el ser llamados dioses no significa que poseemos atributos divinos o autoridad absoluta. La palabra dice que en 1 de Juan capítulo 5 verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedimos conforme a su voluntad. La autoridad que Dios nos ha dado no es para que de una forma antojadizante, ¿verdad?, satisfagamos caprichos, suplamos necesidades, que nosotros de una forma individual resolvamos problemas y evitemos adversidades. La autoridad nuestra es una autoridad delegada para obedecer a Dios y cumplir su propósito. No es para lograr nuestros fines, para conformar, nos la dio para conformar sus asuntos, no los nuestros. Podemos darnos cuenta por qué muchos han sido engañados por el diablo. Ellos saben que tienen autoridad, saben que tienen unción y se dejan seducir para demostrar quiénes son. A uno que ya lo sabe, no tenemos que demostrar lo que somos. Eso fue lo que le pasó a Sansón, el ungido. Este tenía unción, Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estol. Él mató a un león, Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Rompía puertas, Jueces capítulo 16, versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y la sujetó a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Y para qué o por qué razón Dios le dio la unción y la bendición a este hombre? ¿Para usarla en su beneficio? Claro que no. Pues vemos al final de quién lleva un mal proceder. Sansón se quedó sin unción. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos, sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué sucedió? Como una consecuencia, perdió los ojos. Jueces capítulo 16, versículo 21.
Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese, ¿verdad?, el grano en la cárcel. Y fue avergonzado y se burlaron de él. Podemos entender que este es el pago del que actúa independientemente de la voluntad del Padre. Meditemos un momento en la insistencia del diablo. Si eres hijo de Dios, di, habla, confiésalo, ordénalo con tu boca. Tú tienes autoridad, hazlo ya. ¿O no eres hijo de Dios? ¿Qué tal que tengamos una autoridad de Dios tal que podamos hacer las cosas que nosotros querramos? Que tengamos respaldo para realizar lo que se nos antoje. Para algunos esto hubiese sido realmente una grande tentación. Sin embargo, en todo esto vemos que, por ejemplo, Elías recibió de Jah una unción muy poderosa. Por su boca se cerró el cielo y se abrió. También por su boca cayó fuego del cielo y todo el holocausto se consumió. Pero todo esto aconteció porque era propósito de Dios. Mas cuando el profeta sintió hambre y sed, Dios lo envió a un lugar donde había un arroyo y le mandó a los cuervos para que le alimentasen. Primera de Reyes 17:4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Luego, cuando esa provisión se acabó, Jehová lo envió donde una mujer viuda en Sarepta de Sidón, a quien ya había ordenado que le sustentara. Primera de Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Podemos observar al profeta Elías y ver cómo Dios proveía para él. Dios siempre suplió su necesidad. Él no usó su poder. Él no usó su autoridad o su unción para hacerlo. Él sabía que el poder, él sabía también que la autoridad y la unción, todo se lo había dado el Señor para hacer su voluntad, no la suya. La voluntad de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 30 y 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, yo sé de las cosas que tienen necesidad, pero ocúpate de mis asuntos primero. Obedéceme, sigue mis instrucciones, vive para mi propósito, ponlo delante de tus intereses. Yo me encargaré de tus asuntos. Resumamos esto, que la estrategia de Satanás fue provocar a Jesús a usar su autoridad de hijo, para que al sufrir la necesidad de alimento, obrara independientemente de la palabra y la voluntad del Padre. Recordando el evento de la tentación y la analogía del reino, veamos la siguiente provocación del tentador. Al llevarlo a la ciudad, al ponerlo sobre el pináculo del templo, le dijo, Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mas veamos la astucia de esta criatura infernal, ¿verdad? Levantar un argumento sublime, espiritual. En el momento de una necesidad en la carne, como diciendo: ¿quieres ignorar que eres carne? ¿Con que eres muy espiritual y le crees mucho a la palabra de Dios? Al punto de sujetar a ella tu necesidad. Pues mira, yo te voy a aplicar la palabra en este sentido para ver si estás tan seguro y confías tanto en ella, que sabiendo que eres hombre, puedes atreverte a ponerla en acción. En el Salmo 91 existe definitivamente la promesa de que si caes, Dios
ha dado a sus ángeles una orden acerca de ti, para que te guarden, te amparen y estén como los bomberos, con una malla abajo para recibirte en tu caída. Así también la orden de llevarte volando para que tu pie ni siquiera roce en las piedras. Por eso el diablo usa la misma palabra con la intención de romper la credibilidad en el Padre de aquel hombre espiritual que no le importan las necesidades físicas, sino hacer la voluntad de Dios. El tentador se refirió al Salmo, sin embargo, no lo citó completo, pues omitió la parte que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En los caminos están los propósitos de Dios. Deuteronomio capítulo 8, el versículo número 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Por tanto, los caminos del que anda cumpliendo la voluntad de Dios son los caminos de Dios, y no anda ensayando, pues en las alturas, ¿verdad?, encuentra pastos. Mas aquellos que no andan en los caminos de Dios, aquellos que trafican con la palabra, el diablo los sube, y muchos, en presunción y no por fe, de allá arriba se tiran. Notemos que el diablo subió primero a Jesús en el pináculo del templo, y después veremos que lo sube al monte a ver los reinos del mundo. El Señor me dijo que eso es lo que constantemente hace el tentador. Él nos sube, nos pone bien altos, apelando al orgullo, apelando a la autoridad, apelando a la unción, apelando a las capacidades que tenemos, que es un experto motivador de egolatría, y por eso no le importa usar hasta la misma santa palabra de Dios. Te sube y cuando estás allá en lo alto, después te dice, ¿con que eres hijo de Dios? Pues tírate abajo. Obtengamos algunas enseñanzas de esto. La primera tentación consistía en usar la autoridad del Hijo para hacer algo independientemente de la voluntad del Padre. Usando la palabra de autoridad, confesando con la boca, él dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación radicaba en actuar en la autoridad del Hijo para recibir el servicio de aquellos que están sujetos a la autoridad de Dios. Él dijo, échate abajo. Primero le dice, habla, di. Segundo, le manda que actúe, échate. Emprende sin esperar en Dios. Esto lo escuchamos a diario. Hagamos esto. Con esto creceremos. Usa este método. Esto es efectivo. Esto está basado en encuestas. Esto está basado en resultados. Sobre la gente, sabemos lo que la gente prefiere. Dios no te llamó a pobreza. Usa los recursos, son para ti. Crece. Actúa, implementa, realiza. En la vida espiritual hay muchas cosas engañosas porque se hacen solapadamente, sutilmente, con estratagema, aún usando la misma palabra de Dios para provocarnos a actuar. Muchos se echan abajo porque son verdades de Dios, pero mal aplicadas. Y el que no está como un pámpano pegado de la vid que es Dios, se seca y se cae. Acerca de esto hay una enseñanza en el libro de Job. Los amigos de Job estaban correctos teológicamente. En pocos pasajes de la Biblia realmente encontramos verdades tan profundas acerca de Dios como en los discursos de los amigos de Job. Mas cuán equivocados estaban, a pesar de que todo lo que decían era correcto. Tomemos en cuenta que cuando la motivación es errada, el mensaje está equivocado, porque este tiene que ser verdad en palabras y en espíritu. Estos hombres desconocían que Dios tenía una controversia con el diablo acerca de Job, por lo que juzgaron mal la situación, por lo que estaba atravesando su amigo. Ellos no entendían, estaban espantados. Job capítulo 2, versículo 11 al 13. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita,
Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Versículo 12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Verso 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba la palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y aunque conocían muchas cosas de Dios, ignoraban el propósito divino en ese momento, por lo que en vez de ser sabios, en vez de callarse, se lanzaron a opinar. ¿Nos suena realmente esto como algo familiar, un cuadro semejante donde la gente empieza a hablar de la causa o la razón por la cual a alguien le pasa algo? ¿Verdad? Sin embargo, volviendo realmente al punto donde queremos llegar, si hay una cosa en la cual nosotros tenemos que tener plena seguridad es en que somos hijos de Dios. ¿Ah? ¿Usted puede creer eso, que usted es un hijo de Dios? Bien hace. Pues la Biblia, cuando se refiere a esa relación, dice en Juan 1, 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por la voluntad de Dios. ¿Quiénes recibieron esa potestad? Los que creen en su nombre. Por lo tanto, todo aquel que cree en Jesucristo tiene potestad de ser un hijo de Dios. Si en nosotros todavía permanece alguna duda en cuanto a eso, dice la palabra en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también nos exhorta diciendo, 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por lo cual, ¿somos o no somos hijos de Dios? Claro que somos hijos de Dios. Ahora, ¿tienen los hijos derechos? Sí, sí los tienen. ¿Tienen ellos autoridad? Sí, sí la tienen. ¿Pueden vivir confiados en esa relación? Sí, seguro que podemos vivir confiados, ¿verdad? Por causa del que lo ha establecido así. Dios le entregó a todo hijo y en él a nosotros también. Por tanto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veamos qué interesante es esto. Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el Hijo dice en Juan 8, 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otras palabras, el Padre me ha dado la autoridad para juzgar, mas yo no juzgo a nadie si el Padre no me dice que lo haga, aunque lo puedo hacer. Y mi juicio es justo, porque cuando juzgo no busco mi conveniencia, sino cumplir la voluntad del que me envió, del que me encargó su propósito, el Padre. Las Escrituras dicen que un día llegará el momento en que el Señor se levantará a juzgar a las naciones, pero lo hará cuando Dios le diga que lo haga, no antes. Jesús dijo en Juan 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces no se trata de tener autoridad, sino se trata de saber usarla.
Si Jesús, siendo en forma de Dios, ¿verdad?, y declaró Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Siendo entonces Jesucristo resucitado de entre los muertos, y Él se levanta y no juzgó a nadie fuera de la voluntad del Padre, ¿por qué de hablar? ¿Por qué de decir que estas piedras se convierten en pan? ¿Por qué voy a confesar, actuar o realizar o lanzarme a hacerlo? No en vano nos dice la Escritura que Cristo es, dice en Isaías 53:3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque así como no actuó cuando el diablo lo instó a hacerlo, por no infringir la voluntad del Padre, mucho menos lo hizo aun cuando, sintiendo su alma triste hasta la muerte, obedeció hasta el final y obedeció hasta la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es nuestro Señor, dispuesto a ir hasta la muerte en obediencia, teniendo toda la capacidad, toda la autoridad. No lo hizo y no actuó nunca contrario a lo que el Padre le mandó. Así que no se puso a juzgar nada, no porque no tenía la autoridad, sino porque él caminó en obediencia al Padre, y cuando el Padre le diga que juzgue, juzgará, y su juicio será justo, porque él no hace nada sin el Padre. Aunque tenemos la capacidad como hijos, aunque podemos hacer algunas cosas y en su nombre, la pregunta ¿es el Padre que te envía? ¿O eres tú el que está yendo solo a hacerlo? Amado hermano, oremos al Señor. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, anhelo fervientemente tu bendición sobre mis hermanos. Derrama, abre los cielos y derrama, Señor, de tu palabra, de tu bendición, de la revelación de tu palabra. Guárdanos a todos en el hueco de tu mano y prospera nuestras almas. Permítenos ver tu rostro resplandecer el día de tu venida. Gracias, a ti sea el honor y la gloria por siempre. Tu bendición sobre los que te aman. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén.